Listo. Uy, ¿lo ven al revés? No, se ve bien. ¿O lo ven? Ah, ya. Bueno, entonces, bueno, vamos a verlo, preview, ¿de acuerdo? Entonces, para la primera pregunta es, ¿cuál es una de las características del ruido blanco gaussiano? Este ruido afecta a todas las frecuencias en la misma proporción, ¿cierto? Es un ruido que se distribuye sobre todas las frecuencias, ¿ya? La pregunta 2, el siguiente diagrama de bloque representa a cuál aplicación de filtrado adaptativo. Entonces, la señal deseada, ¿cierto? Entra a un sistema desconocido y tiene una respuesta. Luego esa respuesta entra a otro sistema y tengo una aproximación a la deseada, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hago es una inversión del sistema, ¿ya? Que es el cuarto punto que tienen que hacer ustedes en el taller. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Ya? Entonces vuelvo y les digo, la señal deseada, ¿cierto? Entra al sistema que ustedes no conocen, ¿ya? Y ustedes quieren recuperar esa señal deseada a partir de la respuesta, o sea, están haciendo la inversión, están haciendo la operación contraria. ¿Listo? ¿Ya? Edgar, ¿Sí? pero ahí no sería también identificar un sistema desconocido, porque en sí el sistema inverso también es, o sea, igual es un sistema desconocido, entonces no sería igual Claro, pero válido. también es válido, pero digamos, depende cómo tú lo interpretes, tienes razón. Pero en este caso, mira que la finalidad tuya, la final, el de sombrerito que hemos visto en filtrado, es la aproximación a la deseada, que es la señal que yo introduzco a mi sistema, ¿ya? Entonces, por esa convención es que se dice que es un sistema inverso, ¿ya? Porque tú estás aproximando tu primera entrada, ¿ya? Ok. ¿Listo? Ahora, cuando se usa el signo del error y del vector de medidas, ¿qué se optimiza en el LMS? El error cuadrático medio, que es menor, ¿cierto? Habíamos visto en ejemplos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el criterio para encontrar los coeficientes óptimos en un filtro adaptativo? Bueno, eso ya lo hemos visto varias veces. Minimización del error cuadrático medio. ¿Ya? De ahí se parte todo. ¿Listo? Ahí está, 4 de 4. ¿Cómo les fue en el examen? Aprovechando. Yo me he sacado 3, Eder. Ya. El resto, bueno. Una pregunta, Edgar. En la Ujú. pregunta 3 yo tenía una duda, porque se había hablado de que con la función signo, la computación del algoritmo es mucho más rápido y converge. Claro, pero en el caso de solamente el signo del error o el signo de la entrada, cuando tú usas los dos, eso aproxima mejor el error cuadrático medio, esa es la finalidad. Ah, ¿Ya? entonces, conmigo. Sí, sí, está bien, muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos para el último, bueno, sí, el último tema, que es filtrado de Kalman. ¿Ya? Entonces, más o menos para que se vayan ubicando, un filtro de Kalman lo que me hace es, me predice la evolución de un espacio de estados, ¿de acuerdo? En control, básicamente. Entonces se usa para predecir la evolución de un espacio de estados discreto, no continuo, ¿ya? Entonces vamos a ver, primero vamos a hacer un repaso rápidamente de control, ¿cierto? Entonces control, hay una convención que se usa que son variables de entrada, ¿cierto? Variables de salida y variables del sistema o variables de estado, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay esas tres variables, perdón, variable de entrada, variable de salida y variables de estado, ¿de acuerdo? Las variables de entrada siempre se usan por convención por U minúscula. Las variables de estado por X, ¿listo? Y las variables de salida por Y, ¿ya? Entonces ese sistema puede ser, por ejemplo, un circuito, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se relacionan las variables de entrada, las variables de salida
y las variables de estado. Eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, para un sistema continuo. Estamos hablando de un sistema continuo primero. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esta ecuación de las variables de estado me relaciona la primera derivada de las variables de estado, ¿listo? Como función lineal, ¿de acuerdo? De mis variables de entrada, ¿ya? De mis variables de estado, perdón, y mis variables de entrada, ¿listo? Entonces, de nuevo, la primera derivada de las variables de estado se relaciona con mis mismas variables de estado y mis variables de entrada. Ahora, ¿por qué digo que es lineal? ¿Alguien me puede decir por qué es lineal esta ecuación que está aquí? ¿Cristian? Sería porque al ser matriz se multiplica por el vector. Es obvio que está en sumas A11 con X1 más A2 con X. Exactamente. Entonces, básicamente, como yo tengo multiplicación de matrices y vectores, la primera derivada de mi primera variable de estado, o sea, X1 puntito, es una combinación lineal de todas mis variables de estado y de todas mis entradas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera derivada es una combinación lineal de las variables de estado y las variables de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera ecuación, ya que relaciona la primera derivada con mis variables de estado y mi entrada. Y la vamos a llamar de la siguiente manera. X' o X puntito va a ser igual a A por X más B por U. ¿Listo? Este X puntito va a ser este vector columna que está acá, ¿cierto? Esta A mayúscula, ¿de acuerdo? Va a ser toda esta matriz que está acá. Esta X va a ser mi vector de variables de estado. Este B va a ser esta matriz que está acá, con todos los coeficientes B. Y este vector U va a ser básicamente un vector con todas mis entradas. Ya vamos a ver un ejemplo con un circuito. ¿Listo? Y esta es las ecuaciones de estado. ¿De acuerdo? Ahora, mi salida o mis salidas Y también se relacionan como una combinación lineal de mis entradas, de mis variables de estado, perdón, y de mis entradas. ¿De acuerdo? De la misma manera. ¿Ya? Entonces, Y, que va a ser el vector columna conteniendo todas mis salidas, ¿listo? Va a ser igual a C, que es esta matriz con todos estos coeficientes, por X, que es el vector columna con todas mis variables de estado, más D, que es esta matriz con todos mis coeficientes D, por un vector columna con todas mis entradas, U1, U2 hasta UR. ¿De acuerdo? Entonces esas son las dos ecuaciones principales de un sistema descrito por ecuaciones de estado o por variables de estado, ¿cierto? La primera derivada relacionada como combinación lineal de variables de estado y entrada, ¿listo? Y la salida relacionada como combinación lineal de mis variables de estado y mis entradas, ¿de acuerdo? Entonces, este es, digamos, lo principal, ¿ya? De un sistema descrito por ecuaciones de estado, ¿ya? Y esta es la ecuación de salida. ¿Listo? Ahora vamos a ver un diagrama de bloque, ¿ya? Recuerden cómo hacíamos el diagrama de bloque anteriormente, ¿ya? Para sistemas discretos. Ahora lo vamos a hacer para sistemas continuos. Entonces tenemos mi ecuación de estado, que es la que ustedes ven a la izquierda arriba de sus diapositivas, y mi ecuación de salida, que es la que ustedes ven a la derecha arriba en sus diapositivas, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se relaciona. ¿Listo? Entonces primero ubiquemos dónde están las variables, ¿de acuerdo? Tenemos mi entrada, U, ¿cierto? Mi salida, Y, ¿ya? Y mi variable de estado, X, y su derivada, X', ¿de acuerdo? Ahora, primera pregunta, ¿tiene sentido poner este bloque 1 sobre S entre X' y X? ¿Alguien que pueda decir? Yo creo, Edgar, que
O sea, sí tiene sentido, pero tendríamos que definir que ese bloquecito va a afectar a todos los elementos del vector de X. Exactamente. Si suponemos que que ese bloquecito, como tú dices, afecta a todos los elementos del vector, eso es verdad porque acuérdense que este 1 sobre S es un integrador, ¿de acuerdo? Entonces, al yo pasar la primera derivada por un integrador, pues obtengo la señal, o en este caso mi variable de estado, perdón, sin derivar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ya tenemos ubicados U, X', X y Y. Entonces vamos a tratar de hacer estas dos ecuaciones en variables, en diagrama de bloque. ¿Listo? Entonces empezamos con la primera. La primera es igual, o la primera es X' igual a A por X más B por U, ¿cierto? Entonces vemos aquí que U se multiplica por B, que es mi matriz, ¿cierto? Y a eso le voy a sumar X por A, y eso me da X'. ¿Listo? Entonces ahí tengo mi primera ecuación en este diagrama de bloques, ¿de acuerdo? La segunda, Y igual a CX más D por U, de la misma manera, ¿cierto? C por X, entonces de X viene una flecha que pasa por una matriz C, ¿listo? Y a eso le voy a sumar U por D, que sería la parte de arriba del diagrama de bloques. Y al sumar esas dos me da mi salida, ¿listo? Entonces esto que está aquí es el diagrama de bloques de mis ecuaciones de estado, ¿ya? Cada bloque representa una matriz en este caso y tenemos el bloque integrador, que es 1 sobre S, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, o bueno, teórico, no práctico, ¿ya? Vamos a hacer las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida para este circuito, ¿listo? Es un circuito RLC, ¿de acuerdo? Y tenemos un voltaje de entrada que no sabemos si es senoidal o no sabemos si no es senoidal, solamente sabemos que depende del tiempo, ¿listo? B sub T, ¿ya? Entonces, vamos a definir mis variables de estado, ¿de acuerdo? Como la corriente del inductor, o sea, I sub L, y el voltaje del capacitor, ¿de acuerdo? Y vamos a definir mi salida como la corriente del resistor I sub R, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos definidas mis variables de estado y mi variable de salida, en este caso solamente es una, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bueno, ¿se acuerdan más o menos de circuitos? Sí, Edgar. ¿Sí? La corriente del capacitor, ¿cómo se define? En función del voltaje del capacitor. Esta es C veces derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Exactamente. C de V de T, ¿cierto? Ujú. ¿Y el voltaje del inductor, cómo se define? El L veces la derivada de la corriente respecto al tiempo. L de I de T, ¿cierto? Entonces con eso vamos a ver, vamos a resolver el circuito, ¿listo? Entonces vamos a hacer la primera malla, que es la malla exterior, ¿listo? Entonces vamos a hacer la malla exterior, me quedaría menos B, yendo en sentido horario, en este caso, menos B, más el voltaje que cae en el inductor, que sería L, D y L de T, ¿cierto? ¿Ya? Seguimos por la malla exterior, me quedaría más B sub C, eso es igual a 0. ¿Listo? Recuerden que mis variables de estado son I sub L y B sub C, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces tenemos que dejar todo en función de I sub L, B sub C y sus respectivas derivadas. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora vamos a hacer el siguiente análisis, que es la suma de las corrientes que entran en el nodo que está en la mitad, ¿de acuerdo? En la parte superior del resistor. Entonces, la corriente que entra sería I sub L, ¿cierto? Y eso va a ser igual a las corrientes que salen. En este caso sería C de BC de T, que es la corriente del capacitor, más B sub C sobre R, que es la corriente que pasa por el resistor, ¿cierto? Porque básicamente la corriente del resistor es el voltaje del resistor, que es B sub C sobre R, ¿listo? Entonces tenemos
la segunda ecuación. ¿Ya? Ahora vamos a despejar, vamos a tratar de despejar las derivadas, ¿de acuerdo? Vamos a despejar d y sub L de t de la primera ecuación. ¿Ya? ¿Listo? Entonces voy a pasar b y b sub c a la derecha. Entonces me quedaría básicamente b menos b sub c, ¿cierto? Y eso lo divido sobre el inductor. Entonces me quedaría básicamente que la primera derivada de la inductancia respecto al tiempo es b sobre L menos b sub c sobre L. ¿Listo? Entonces vean que aquí ya tengo la primera derivada de una de mis variables de estado, ¿cierto? Y aquí hacemos lo mismo. Voy a despejar de aquí la primera derivada de b sub c. Entonces me quedaría básicamente b sub c sobre r, lo paso hacia la izquierda en este caso y me quedaría que la primera derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo es igual a I sub L menos B sub C sobre R. Y todo eso lo divido sobre C, ¿cierto? Y me quedaría I sub L sobre C menos B sub C sobre RC. ¿Listo? Y vean que aquí ya tengo la primera derivada, ¿ya? Del voltaje del capacitor, que es mi segunda variable de estado. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿O preguntas? Súper bien, Eder. Listo. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a hacer la ecuación de salida. Estas son las ecuaciones de las variables de estado, ¿cierto? La primera derivada en función de una combinación de mis variables de estado y mi entrada. Ahora vamos a ver la variable de salida que es I sub R, ¿cierto? Entonces ya sabemos que I sub R se define como B sub C sobre R, ¿cierto? Que B sub C, da la casualidad, es una variable de estado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir esto matricialmente, ¿listo? ¿Ya? Entonces vamos a poner un vector columna que tenga mis derivadas de las variables de estado, o sea, d I sub L de t en la primera posición y d B sub C de t en la segunda posición, ¿cierto? Eso va a ser igual a una matriz, que ya la vamos a analizar, ¿cierto? Por el vector columna de mis variables de estado, o sea, I sub L y B sub C, más una matriz, que ya la vamos a analizar, por mi entrada, que en este caso es solamente una entrada. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago los coeficientes de esta matriz? Pues teniendo en cuenta las dos ecuaciones que se ven a la izquierda de su diapositiva, ¿cierto? Entonces vean que d I sub L de t, aquí me quedo al revés, creo. Ah, no, aquí está bien. d I sub L de t, ¿cierto? Es igual a B sobre L, que es mi entrada, menos B sub C sobre L. Entonces, en este caso, la inductancia o su corriente no tiene influencia sobre la primera derivada. Entonces pongo 0, ¿cierto? Y en la segunda posición pongo menos 1 sobre L para que al multiplicar esta fila por esta columna me dé menos B sub C sobre L. ¿Listo? ¿Ya? Y este término es básicamente mi entrada, ¿cierto? Entonces pongo 1 sobre L por mi entrada. De tal manera que al multiplicar el primer elemento por mi entrada me dé B sobre L, que es lo que necesito. ¿Listo? Y de la misma manera hago lo mismo para la segunda ecuación, o sea, para la primera derivada de mi segunda variable de estado, ¿cierto? Entonces, en este caso pongo 1 sobre C y menos 1 sobre RC, de tal manera que yo al multiplicar la segunda fila por esta columna me dé básicamente I sub L sobre C menos B sub C sobre R, ¿cierto? Que es esta que está acá, casualmente, ¿cierto? Bueno, no casualmente, para eso lo hicimos, ¿cierto? Y como aquí no tengo variable de entrada, pues básicamente pongo 0 en la segunda posición de mi matriz correspondiente a la entrada, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se escribe I sub R en forma matricial, ¿ya? Entonces, básicamente, I sub R va a ser básicamente un vector fila que es 0 y 1 sobre R por el vector de mis variables de estado, que en este caso es I sub L y B sub C, ¿cierto? Al multiplicar yo esta fila por esta columna me da B sub C sobre R y no depende de mi entrada, ¿cierto? Básicamente. ¿Ya?
¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Todo claro? Todo súper. Todo claro. Muy bien, Eder. Listo. Entonces vamos a ver cómo se ve esto en diagrama de bloques. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a ver cuáles son mis matrices, ¿cierto? La matriz A va a ser igual a 0 menos 1 sobre L, 1 sobre C y menos 1 sobre RC, ¿cierto? Mi matriz B es 1 sobre L y 0, y mi matriz C es 0, 1 sobre R, y finalmente mi matriz D es 0, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de la ecuación, ¿cierto? Estamos hablando de A, B, C y D. Entonces recuerden de dónde viene A, B, C y D. ¿Ya? Aquí tenemos A, B, C y D, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, A está relacionado con la ecuación de estado y B con la ecuación de salida. A y B con la ecuación de estado y C y D con la ecuación de salida. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos mis matrices que me definen ese espacio de estados. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve en diagrama de bloques. ¿Listo? Entonces, mi entrada, que va a ser el voltaje, va a estar multiplicada por la matriz 1 sobre L y 0, ¿cierto? Que esa es la matriz B, ¿ya? A esa multiplicación que viene aquí, en esta línea, le voy a sumar mi vector de variables de estado multiplicado por la matriz A. Y eso me va a dar, la derivada de mis variables de estado. ¿De acuerdo? Ahora, mi salida es básicamente una combinación de mis variables de estado y no depende de mi entrada. ¿Listo? Entonces ahí tengo el diagrama de bloques de ese problema en particular. ¿Listo? Entonces vean que a partir de la definición de mis variables de estado I sub L y B sub C, puedo definir las ecuaciones de mi sistema. ¿De acuerdo? Tanto mi ecuación de estado, de variables de estado, como mi ecuación de salida. ¿Listo? Esto es para sistemas continuos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, para sistemas discretos, ¿cómo creen ustedes que se hace un análisis de espacio de estados o de ecuación de estados? Mejor dicho, la derivada a qué o cómo se puede aproximar en un sistema discreto. O mejor dicho, una ecuación diferencial, ¿cómo se puede aproximar en un sistema discreto? Una ecuación de diferencias. Una ecuación en diferencias, ¿cierto? Entonces aquí ya no vamos a hablar de derivadas, ya en el sistema discreto, sino que vamos a hablar básicamente de algo que se llama diferencia, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, en la primera clase o en la segunda clase vimos cómo se escribe la ecuación de un filtro, ¿cierto? Eso es una ecuación en diferencias. Ahora vamos a ver cómo se hace un análisis de espacio de estados utilizando ecuaciones en diferencias, o sea, nos vamos para el mundo discreto, ¿ya? Todo claro para el mundo continuo, digamos. ¿Todo claro? Sí, todo claro. ¿Sí? Listo, entonces nos vamos para la forma discreta, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya no vamos a hablar, o no vamos a decir que mi ecuación de estado está definido por una derivada, ¿cierto? No tiene sentido hablar de derivadas porque estamos en un mundo discreto, ¿cierto? Y un mundo discreto es básicamente muestras, entonces no es posible hablar de derivadas, ¿listo? En el estricto sentido de la palabra, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar básicamente la muestra siguiente, o sea, x de k más 1, ¿ya? La vamos a aproximar como una combinación lineal, ¿de acuerdo? De mi variable de estado en el tiempo k, o sea, en el tiempo anterior. ¿Listo? Entonces, mi variable de estado en el tiempo k más 1 lo voy a expresar como una combinación lineal, ¿de acuerdo? De mi variable de estado, que es x en el tiempo k, más una combinación lineal, ¿cierto? De todas mis entradas en el tiempo k. ¿Listo? Básicamente. ¿Ya?
Entonces ya no es derivada, sino va a ser la siguiente muestra. Y esto se llama una ecuación en diferencias, básicamente. ¿Listo? Eso lo vimos el semestre pasado y lo vamos a ver este semestre al final, después del filtrado, con los que estamos viendo señales y sistemas. ¿Listo? Ahora, ¿qué creen ustedes que es omega? ¿Para qué puse ese omega ahí? Podrías representar un ruido en el sistema. Exactamente. Ese omega es un ruido en el sistema y lo estamos poniendo porque va a ser importante para cuando veamos el filtrado de Kalman como tal, o el algoritmo de filtrado de Kalman. ¿Listo? Ahora, la ecuación de salida va a ser la siguiente. Mi salida en el tiempo K va a ser una combinación lineal de mi variable de estado en el tiempo K, ¿listo? Más una combinación lineal de mis entradas en el tiempo K, ¿listo? Más un ruido que lo voy a llamar eta en este caso, ¿listo? Entonces vean que si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer una comparación con las ecuaciones de estado en tiempo continuo, que son las que ustedes han visto en control, ¿cierto? Vamos más atrás. Aquí están. Entonces, es exactamente la misma, solamente que ya no estamos hablando de variables continuas y derivadas, sino estamos hablando de muestras anteriores y muestras siguientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ustedes ven control digital en algún punto en la carrera? No, Inge. Ah, ya. Bueno, no importa, aquí vamos a verlo. Entonces, esto que está aquí es una ecuación en diferencias y es muy interesante ver el comportamiento de esa ecuación, ¿ya? Eso lo vemos en señales, ¿listo? Lo vamos a ver más adelante en señales, ¿ya? Pero básicamente, bueno, para los que no han visto ecuación en diferencias, una ecuación en diferencia se resuelve de la misma manera que una ecuación diferencial. O sea, tiene su respuesta forzada y natural. Y tiene también sus condiciones iniciales, ¿listo? Entonces es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Este es un ejemplo un poquito largo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con este sistema que está acá. ¿Listo? Que es una ecuación en diferencias. Y de k más 2y de k más 1 más 3y de k más 2. Eso va a ser igual a 2 u sub k, u de k más 1 menos 5 u de k. Aquí sería más 2, de hecho, que puse menos 2. Bueno, de hecho aquí es menos y menos, perdón ahí. ¿Listo? Entonces eso que está ahí lo que está diciendo es una combinación lineal de mis salidas va a ser igual a una combinación lineal de mis entradas. Eso es todo lo que dice. ¿Listo? Ahora, ¿recuerdan transformada Z? La propiedad de desplazamiento, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Que se realiza un corrimiento de tiempo de acuerdo a lo que tenga, por ejemplo, -1, -2. Exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, y de k menos 1, la transformada z sería z a la menos 1 por y de z, ¿cierto? Eso es todo. Entonces vamos a aplicar la transformada z a toda esa expresión. ¿Listo? Entonces me quedaría y de z, factor común, ¿cierto? 1 más 2 z a la menos 1 más 3 z a la menos 2. Vamos a analizar esto rápidamente. ¿Ya? Este 1 es porque no está básicamente corrido. Este z a la menos 1 es porque está corrido una muestra y este z a la menos 2 es porque está corrido dos muestras. ¿Listo? Y eso va a ser igual a u de z, que es la transformada z de mi entrada, que multiplica a 2, z a la menos 1 menos 5, z a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces lo que hice fue aplicar transformada z a la parte izquierda y a la parte derecha. Tengan en cuenta que y es mi salida y x es mi entrada. ¿Listo? El problema es que no tengo variables de estado todavía. ¿De acuerdo? Ahora tengo que definir yo mis variables de estado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo que se llama una función de transferencia. ¿Listo? ¿Qué es función de transferencia? En Laplace, por ejemplo.
Bueno, sería tal vez la relación de entrada con la salida. Exactamente, sería al revés, ¿cierto? Salida sobre entrada, la relación salida sobre entrada, o adición salida sobre entrada. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer salida, y de z sobre entrada, u de z, eso va a ser igual a 2z a la menos 1 menos 5z a la menos 2 sobre lo que estamos multiplicando a y de z, ¿cierto? O sea, 1 más 2z a la menos 1 más 3z a la menos 2. ¿Listo? ¿Ya? Que sería esta primera que está aquí, ¿de acuerdo? Esta que está acá. Ahora vamos a multiplicar eso por z, ¿listo? Perdón, por z cuadrado. ¿Por qué multiplico eso por z cuadrado? Para que me quede todo en función de z positivos y se vea más bonito, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicarlo por z cuadrado, ¿ya? Entonces me quedaría 2z a la menos 1 por z cuadrado, eso me da 2z, ¿cierto? Menos 5z a la menos 2 por z a la menos 2, eso me da, por z a la 2, perdón, eso me da 5. O sea, arriba me quedaría 2z menos 5. Y abajo me quedaría z cuadrado, haciendo el mismo análisis, más 2z más 3, ¿de acuerdo? Y esa es mi función de transferencia en función de potencias positivas de z, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora vamos a hacer el siguiente artilugio matemático, ¿de acuerdo? Vamos a crear una variable intermedia que se llame b de z, v de vaca, ¿listo? ¿Ya? Entonces vamos a decir que v de z sobre u de z es igual a 1 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿de acuerdo? Y luego vamos a decir que y de z sobre b de z es igual a 2z menos 5, ¿de acuerdo? Ahora una pregunta para ustedes, ¿todo esto es verdad? ¿Se cumple para este sistema en particular? ¿Qué dicen ustedes? ¿O les estoy mintiendo? Sí, se cumple, porque, bueno, si dices que B de Z es 1, técnicamente, si reemplazas todo está bien. Exactamente, bueno, si ustedes no necesariamente tienen que ser uno, pero si ustedes multiplican b de z sobre u de z por y de z sobre b de z, eso les va a dar y de z sobre u de z y les va a dar esto que está acá. Solamente es una variable intermedia para poder crear mis variables de estado. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Edgar, ¿Sí? ¿y cómo encontramos B de Z? ¿La ponemos por defecto 1 o cómo? No. O sea, es una variable intermedia que me va a servir a mí para crear mis variables de estado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Puede tomar cualquier valor, porque si tú multiplicas b de z sobre u de z por y de z sobre b de z, siempre te va a dar lo mismo, que es 2z menos 5 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿de acuerdo? Pase lo que pase. No importa cuánto valga b de z, a excepción de que valga 0, ¿cierto? Pero no importa cuánto valga. ¿Listo? O sea, pero ¿de qué depende ese valor? ¿O le ponemos un número así aleatorio? No importa. O sea, por ahora no nos tenemos que preocupar por el valor como tal. Por ahora nos tenemos que preocupar es que se conserve la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, ya. Listo. ¿Más preguntas? Bueno. Entonces vamos a analizar la primera ecuación, que es b de z sobre u de z. ¿Listo? De hecho, aquí me quedó al revés, creo. Perdón. Esto es b, de hecho. Y esto es u. Listo. Entonces, b de z sobre u de z, todavía no nos preocupamos por eso, Rodrigo. ¿Cuánto vale b de z? ¿Ya? Es igual a 1 sobre z cuadrado más 2z más 3. ¿Cierto? Perdón. Que es esta última que yo hallé, ¿cierto? La primera a la izquierda. ¿Ya? Vamos a despejar u de z. Entonces pasamos u de z hacia arriba, ¿cierto? Me quedaría u de z es igual a b de z por
z cuadrado más 2z más 3. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, básicamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir todo esto que está en z a tiempo. ¿Cómo creen ustedes que les quedaría eso? Cristian, por ejemplo, ¿cómo te quedaría esa ecuación en tiempo? Z, Edgar. O sea, si tú quieres convertir todo esto que está aquí Ujú. a tiempo, o sea, a K, ¿ya? UDK o a UDN, ¿cómo lo convertirías? La transformada inversa de Z. ¿Cierto? Entonces se quedaría UDK es igual a, ¿qué te quedaría? Ahí hay un desplazamiento. Si aplicamos la propiedad distributiva de la transformada, antitransformada, va a ser Z al cuadrado un impulso, ¿verdad? El 2Z va a ser un impulso y desplazados en, Ajá. si no me equivoco, va a ser en delta de n más 2, Más delta 2. de n más 1 y 3, 2, delta de n más 1 y 3 delta. Exactamente. Entonces, cuando ustedes hacen esa conversión y luego lo pasan al tiempo, básicamente lo pueden hacer por deltas, como dice Cristian, o básicamente aplicando el desplazamiento en tiempo, ¿cierto? Me quedaría U de K, ¿cierto? Va a ser igual a B de K más 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué más 2? Porque Z al cuadrado representa un desplazamiento en 2 hacia la izquierda. ¿Listo? Más 2 B de K más 1, porque Z representa un desplazamiento hacia la izquierda de 1, más 3 B de K porque no tiene ningún desplazamiento. ¿Listo? ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro o preguntas? Como es nuevo, tal vez tengan preguntas. Edgar, supongo que ya existen alguna fórmula o alguna ecuación que ya nos permita pasar con la función de transferencia al espacio de estados, ¿no? Sí, digamos que ese es el procedimiento estándar que estamos haciendo. Crear una variable intermedia para poder tener variables de estado. Súper, Ya. gracias. ¿Listo? Ahora sí vamos a definir nuestras variables de estado. Ya, ahora sí viene la pregunta de Rodrigo. ¿Para qué creamos este BDZ? Para crear nuestras variables de estado. ¿Listo? Nuestras variables de estado va a ser B de K más 1 y B de K traspuesta, o sea, básicamente un vector columna, que en la primera fila va a tener B de K más 1 y en la segunda fila va a tener B de K. Lo puse traspuesta para no poner el columna así como está. ¿Listo? Este que está aquí va a ser mi vector de variables de estado. ¿Listo? Entonces ya llegué a mis variables de estado. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, nos vamos a tomar 5 minutos, 7 minutos para que reposen un poquito la mente, que es harta matemática. Entonces nos vemos y 45. ¿Listo? Listo, Edgar. ¿Listo?
¿Listos? Sí, Edgar. Sí, Edgar. Listo. Entonces seguimos, ¿ya? Entonces, recuerden lo que estamos haciendo. Estamos viendo cómo definir las ecuaciones de estado y de salida de un sistema discreto, ¿ya? Entonces hemos llegado a este punto, ¿cierto? Donde habíamos definido una variable intermedia. B minúscula de K, ¿ya? Recuerden que U sub K o U sub Z es mi entrada, ¿listo? Entonces ya sabemos cómo se relaciona U, que es mi entrada, con mi variable intermedia B, ¿ya? Ahora vamos a crear mi variable, mi vector de estado, ¿listo? Vamos a definir mi vector de estado como X de K igual a B de K más 1, ¿cierto? Coma, BK traspuesta, o sea, un vector columna, en cuya primera posición está B de K más 1 y en su segunda posición está B de K. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Todo claro, Edgar. Listo. A mí me queda todavía una duda, Edgar. ¿Por qué el vector de estados es B de K más 1 y B de K? ¿Es porque tenemos el B de K más 2? Bueno, porque eso se acomoda a tu problema de tal manera que tú puedas escribir X de K más 1 como función de X de K y de U sub K, básicamente. Ajá. Y no coges B de K más 2, porque cuando tú haces X de K más 1, te va a salir aquí el B de K más 2. ¿De acuerdo? Ah, claro, claro. Perfecto, ¿Ya? gracias. Listo, entonces vamos a ver cómo se ve X de K más 1, ¿cierto? X de K más 1 sería básicamente B de K más 2 en la primera posición, porque si a 1 le sumo 1 me quedaría 2, ¿cierto? Y B de K más 1 en la segunda posición. ¿Y cuál es mi objetivo? No se les olvide. Vamos a volvernos un poquito. Mi objetivo es expresar X de K más 1 como una combinación lineal de X de K y de mis entradas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ya estamos llegando a casi al final. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que X de K más 1 es B de K más 2 y B de K más 1 en la segunda posición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a despejar B de K más 2, como dijo Rodrigo, de esta ecuación que está acá, de la segunda ecuación de la diapositiva. Me quedaría básicamente U de K menos 2 veces B de K más 1 menos 2 veces B de K. Y si ustedes se dan cuenta, es básicamente una combinación lineal de mi vector de espacio de estados, y mi entrada, que es digamos, mi objetivo principal. Entonces, en la primera fila de la matriz voy a poner menos 2, menos 3. De tal manera que multiplicar me dé menos 2B de K más 1, que sería este, pasándolo a la izquierda, obviamente,
menos 3b de k pasándolo a la izquierda. ¿Listo? Y a eso le voy a sumar básicamente u de k. ¿Listo? ¿Ya? Entonces pongo un 1 en esta matriz. ¿Listo? Ahora, b de k más 1 en función de b de k más 1 y b de k, pues básicamente va a ser igual a b de k más 1. Entonces pongo 1, 0. ¿Listo? ¿Ya? El celular. ¿Ya? Entonces vean que aquí logré sacar la ecuación de espacio de estados utilizando una variable intermedia llamada b. ¿Listo? Entonces mi matriz A va a ser menos 2, menos 3, 1, 0. Y mi matriz B va a ser igual a 1, 0. ¿Listo? Ya tengo la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? Volvamos otra vez. Es la ecuación de variables de estado. X de k más 1 en función de x de k y de sub k. ¿Cierto? ¿Ya? Hasta aquí todo bien. ¿Listo? Ahora nos falta la segunda, ¿cierto? Que es la salida en función de x de k y de u sub k, que son mis entradas. ¿Listo? Entonces para eso usamos la segunda parte de la ecuación que al principio no hacía sentido, pero que ya está haciendo sentido, ¿cierto? Y de z sobre b de z es igual a 2z más 5. ¿Listo? Vamos a usar esa segunda parte. Entonces me quedaría y de z sobre b de z es igual a 2z menos 5, perdón. ¿Listo? Hacemos exactamente lo mismo, ¿ya? Pasamos el b de z a la parte de arriba y me quedaría b de z por 2z menos 5. Ahora, si yo saco la transformada inversa, me quedaría 2b de n más 1 menos 5b de n, ¿cierto? Y al otro lado me quedaría y de n, ¿cierto? Hasta ahí la ven clara, ¿cierto? Ese pedazo. Sí, todo bien, Eder. ¿Sí? Y recordamos mi vector de variables de estado, o sea, b de k más 1 y b de k, traspuesto, o sea, un vector columna. ¿Listo? Entonces yo puedo expresar y de k o y de n, ¿cierto? Aquí le cambié la variable n, pero k y n en este caso es lo mismo. Lo voy a expresar básicamente como un vector fila 2 menos 5 multiplicado por mi vector de variables de estado, o sea, b, k más 1 y bk. Si ustedes multiplican este vector fila por este vector columna, le está dando esta ecuación que está acá. Y ya hallé, si ustedes se dieron cuenta, mi salida en función de mi vector de variables de estado. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mis dos ecuaciones. Tengo la ecuación de estados, ¿cierto? X de k más 1 en función de x de k y sub k. ¿Listo? Y tengo mi ecuación de salida, o sea, mi salida y de k en función de mi vector de variables de estado y mi entrada, que en este caso pues no importa, ¿cierto? Porque no depende directamente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces en este caso mi matriz A va a ser igual a menos 2 menos 3, 1, 0, ¿cierto? Mi matriz B va a ser igual a 1, 0, ¿cierto? Mi matriz C va a ser igual a menos 2 menos 5, y mi matriz D va a ser igual a 0, porque no depende la salida directamente de la entrada, solamente de las variables de estado. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, mi vector de variables de estado va a ser b de k más 1 y b de k, donde ese b de k es una variable intermedia. ¿Listo? Entonces ya tenemos la ecuación que sirve para definir todo ese problema inicial utilizando la notación de espacio de estados. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas? Edgar, una consultita. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cómo obtuviste el valor de YK? Ah, claro, y de k, bueno, volvamos acá. Entonces, lo clave aquí es crear una variable intermedia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tú sabes que y de z sobre u de z, aquí tenemos, esta ecuación principal que está aquí es la ecuación del sistema. Salida en función de entrada, ¿cierto? Eso es una ecuación en diferencias, ¿listo? Luego tú hallas y de z sobre u de z, o sea, mi función de transferencia. Y me quedaría 2z menos 5 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿ya? Ahora, esta razón que está acá, a ver, lo voy a escribir, tal vez quede más claro aquí. Listo, entonces tenemos que y de z sobre u de z, que es mi entrada, ¿cierto? Es igual a 2z menos 5 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿cierto?
esto de la siguiente manera. ¿Ya? Y de z sobre b de z por b de z sobre u de z. ¿De acuerdo? Y eso sigue siendo igual a 2z menos 5 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿cierto? Hasta ahí está claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Edgar. Entonces, cuando tú multiplicas estas dos razones, básicamente estás haciendo nada porque lo que haces es crear una variable intermedia, porque al multiplicarla se te va a b de z, ¿ya? Ahora tú vas a decir, esta que está acá, y de z sobre b de z, va a ser igual a 1 sobre el denominador, o sea, 1 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿cierto? Y esta que está acá, o sea, b de z, no, perdón, al revés. Y de z sobre b de z es 2z menos 5. Y b de z sobre u de z va a ser igual a 1 sobre z cuadrado más 2z más 3, ¿cierto? Entonces lo que hice fue, a esta primera razón, ¿cierto? Le asigné el numerador y a esta segunda razón le asigné el denominador, ¿cierto? ¿Ahí está claro? Sí, Edgar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, lo primero que hacemos es, esto que está aquí lo vamos a convertir a tiempo. Entonces te quedaría básicamente, si tú pasas esto para acá y esto para acá, te quedaría que u de k va a ser igual a 2 veces u de k más 2, ¿cierto? No, perdón, a u de k más 2 más 2 veces b de k más 2 más 2 veces b de k más 1 más 3 veces b de k, ¿cierto? Esa es la primera ecuación que sacamos. ¿Listo? Ahora tú dices que tu variable de estado va a ser un vector que sea b de k más 1 y b de k. De tal manera que cuando tú despejes b de k más 2, te dé eso en función de tus variables de estado. ¿Listo? Que fue lo que hicimos. ¿De acuerdo? Ya, Edgar, sí, me está quedando más claro. ¿Seguro? Entonces, la última ecuación que que sacamos es esta que está acá. Entonces tú dices que y de k es igual a b de k más 1 por 2, ¿cierto? Menos 5 b de k, ¿ya? Y eso lo puedes expresar de la siguiente manera. Un vector fila, 2 menos 5, por un vector columna, b de k más 1 y b de k, que es el vector de tu variable de estado. ¿Listo? ¿Ya? Listo, Edgar, sí, me ha quedado mucho más claro. ¿Seguro? Sí, Edgar. Es que no comprendía muy bien, o sea, justamente lo que acabas de decir, la relación de b de u más 1 y solo de b de u. Listo. Bueno, entonces ese es el procedimiento estándar para hacer una variable de estado o una descripción de un sistema discreto en variables de estado. Se genera una variable intermedia y partiendo de ahí se llega a la descripción del problema. ¿De acuerdo? Ya, entonces, voy a volver aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos básicamente el paralelo de la parte analógica, ¿cierto? Que es el sistema discreto utilizando variables de estado. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora sí nos vamos para filtrado Kalman. Ya, pero tenemos 15 minutos, entonces lo que vamos a hacer es, si tienen dudas para el taller, por favor díganme ahorita para poder trabajar estos 15 minutos. Si no, seguimos con filtrado Kalman. Yo tenía la duda sobre la grabación del ejemplo del ejercicio número 2.
Ah, listo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué hago? No, me voy a conectar de mi compu y para poder proyectar el sonido. Un ratito. A ver. Un ratito, a ver. Voy a apagar el audio para que no se... ¿Escuchan? Sí, Edgar. Sí, Edgar. Listo, entonces vamos a proyectar rápidamente la computadora, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las formas de escribir o de exportar tu vector a un audio es de la siguiente manera. Entonces nos vamos para curso filtros, por ejemplo. Creo que es D2, si no estoy mal, ¿cierto? D2 o X2. A ver, vamos a cargar X2. Entonces le damos un doble clic. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven a la parte derecha de mi prompt, tenemos X2. Vamos a darle sound primero. Sound, para verificar si es en realidad sound X2, ¿cierto? Y ponemos 8000. ¿Por qué 8000? Es importante. Ese 8000 es la frecuencia de muestreo que yo utilicé cuando estaba grabando mi voz desde la computadora, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando ustedes graben algo, tienen que tener en cuenta la frecuencia de muestreo. Si no, se va a distorsionar el sonido. Vamos a ver rápidamente. Entonces, perdón, voy a stop share. Share con computer. Listo, entonces vamos a darle. 1, 2, 3, probando. ¿Escuchas? Se escucha, Edgar. Entonces vamos a grabarlo como un punto .wav, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar el comando audio writer, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a poner audio writer. Y entre paréntesis vamos a poner el nombre que yo quiera. Vamos a ponerle grabación prueba.wav. ¿Ya? Vamos a poner el vector que yo estoy grabando. ¿Listo? En este caso sería X2. Y tengo que poner la frecuencia de muestreo, ¿ya? Para poderlo grabar. Audio write, perdón. Audio write. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, antes de darle play a esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una prueba. Si ustedes hacen el sound, pero con, por ejemplo, 6000, vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha la diferencia? Sí, está buenísimo. Entonces vean que porque estoy usando una frecuencia que no es la que utilicé para digitalizarlo, estoy totalmente distorsionando mi señal. Estoy reconstruyendo mi señal a una frecuencia que no es, con 4000, por ejemplo. ¿Listo? Ahora nos vamos a documentos, ¿cierto? Documentos, le voy a dar a esta y le voy a dar play, a ver qué pasa. 1, 2, 3, probando. Entonces grabó como era, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero que hagan yo? ¿Qué quiero que hagan ustedes? ¿O qué quiero yo que hagan? Básicamente lo que quiero que hagan es cuando ustedes estén haciendo la presentación, se van para Insert, Audio, from my PC o desde mi PC, se van a los documentos y van a poner el audio que grabaron desde MATLAB, básicamente. ¿Listo? Sería este y ya. 1, 2, 3, probando. ¿Listo? 1, 2, 3, probando. Carlos. Perfecto, súper. Ahora, ¿cuál era el problema que estabas teniendo? Estabas usando una frecuencia que no... Estabas suponiendo una frecuencia, mejor dicho.
Sí, me he equivocado con eso, porque yo estaba trabajando con el audio, audio recorder y WAP. Ay, se me fue el nombre. El Pero no audio eran. recorder creo que es para grabar tú la voz, creo, si no estoy mal. Ahí Bueno, me pero confundí. más o menos ese es el procedimiento. ¿Tiene otra pregunta? Alejandro. Sí, Edgar, en la parte de los LMS, no sé si estamos haciendo bien porque nos tarda demasiado y tampoco nos da muy buenos resultados. Sí, ese es el problema con el LMS. Cuando tú tienes demasiados coeficientes, en este caso 1000 coeficientes, eh, vas a tener problemas en la convergencia, se va a demorar más y puede que no llegue exactamente a lo que es. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente que habíamos hecho en clase. Vamos a verlo. O sea, yo hice un ejemplo del eco con LMS y con Winner. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo suena. ¿Ya? Entonces, usando Winner, esta es mi señal original. Probando, 1, 2, 3, probando. ¿Listo? Esta es mi señal deseada. Probando, 1, 2, 3. ¿Listo? Y esta fue la que obtuve utilizando directamente el filtro Winner. Probando, 1, 2, 3. Que es básicamente la misma, ¿cierto? Estoy básicamente replicando la misma señal. ¿Ya? Ahora, cuando utilice el MS para este mismo caso, vamos a verlo. Tengo esta mi señal. Probando, 1, 2, 3. Tengo mi señal con eco. Probando, 1, 2, 3. Probando. Y tengo mi señal estimada utilizando el MS. Probando, 1, 2, 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es exactamente la misma, es básicamente una aproximada. ¿Listo? Ya, básicamente eso es lo que les va a dar. ¿Listo? Listo, Edgar, muchas gracias. Ya, recuerden, en ese caso, recuerden utilizar suficientes coeficientes. ¿A qué me refiero? Usen, bueno, pero en el segundo, sí, usen por lo menos 1000 coeficientes. ¿Ya? Porque si usan menos de 1000 coeficientes, lo que va a pasar es que no van a obtener las repeticiones. ¿A qué me refiero? Si ustedes usan solamente 200 coeficientes, como se ve aquí en la figura, solamente va a obtener una repetición. ¿Ya? Si uso 600 coeficientes, voy a utilizar 2 repeticiones. Y si uso 1000 coeficientes, voy a poder replicar 3 repeticiones. ¿De acuerdo? Entonces usen al máximo, digo, entre 1000 y 2000. ¿De acuerdo? Para que les pueda dar una buena aproximación del eco. ¿De acuerdo? Ya, si usan 2 coeficientes o 3 coeficientes, no les va a dar exactamente la misma señal sin eco. ¿De acuerdo? Listo, Otra Edgar. pregunta. Listo. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Sobre la 4 teníamos que introducir un valor de 500, si no me equivoco. ¿La 4? Sí, por favor. ¿El punto 4? Sí, Sí. O sea, el punto 4 básicamente es... A ver, déjame ver. Documentos. Señales, curso filters, curso, ¿dónde está? Filters. No. Déjame buscarlo. Curso filters, aquí está. Taller final. Entonces, sobre la 4, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer básicamente es lo siguiente. Entonces,
La 4 creo que es la menos clara para muchos. Entonces, tienen un sistema desconocido y a ese sistema desconocido, perdón, le van a introducir una señal de n. ¿Cuál es esa señal de n? Es once 1,500. ¿Listo? ¿Ya? O sea, su señal deseada va a ser una señal rectangular. ¿Listo? Once 1,500. Entonces ustedes, por ejemplo, le ponen once o x o d, vamos a ponerlo once 1,500. Ponen plot de. Esta es su señal deseada. ¿Listo? Básicamente 1 entre 0 y 500. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes introducen, eso es importante, cuando ustedes introducen esa señal, ustedes van a obtener esta señal que está aquí. En realidad va a ser coseno, no se les olvide. Cambien esto por coseno. ¿Ya? Cambien esto por coseno. ¿Listo? Entonces van a obtener coseno de 2pi sobre 125 por t. Entonces vamos a poner aquí rápidamente. T va a ser igual 0, 0.01 hasta 10. ¿Listo? Y mi señal va a ser seno de 2pi sobre 125 y todo eso por t. ¿Cierto? Ya, vamos a poner aquí x. ¿Listo? Entonces, esta es su señal, esta es la señal que ustedes están obteniendo. Vamos a poner aquí copiar figura. Vamos a ponerlo aquí en diagrama de bloques. ¿Listo? Entonces mi sistema desconocido va a ser este que está acá. ¿Listo? La salida de mi sistema desconocido a esa entrada va a ser esa que acabé de pegar. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? ¿De acuerdo? Este es un sistema desconocido que ustedes no saben qué es. Entonces a esto le entra esta señal y le sale esta. ¿Ya? Ahora yo quiero invertir el sistema, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí el sistema inverso. ¿Ya? Inverso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sistema inverso? El sistema inverso básicamente, yo le introduzco la salida de mi primer sistema, que es la que acabé de poner, ¿cierto? O sea, la de coseno. Bueno, en realidad es coseno. Bueno, en realidad era coseno. Vamos a ponerlo aquí, coseno, para que quede claro. Esta que está acá. ¿Listo? Entonces le introduzco esta. ¿Ya? ¿Listo? Entonces a mi sistema inverso le introduzco la salida de mi primer sistema. ¿Y qué voy a obtener? Pues una señal deseada que ustedes tienen que aproximar con el filtro winner. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces esto es lo que ustedes tienen que calcular. Esta sería básicamente la señal deseada, o sea, d hat. ¿Listo? Esto que está aquí, que es la señal coseno, va a ser mi señal o mis medidas, o sea, con la que ustedes construyen x. ¿Listo? Y esto que está aquí, la que yo entré al principio, es mi señal deseada, o sea, d. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces ustedes tienen que generar su filtro winner de tal manera que esta señal coseno pase por mi filtro y se aproxime a esta señal, que es una constante entre 0 y 500. ¿De acuerdo, Carlos? Pero está mucho más claro. Ahora sí ya lo hacemos. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Listo. Entonces no se les olvide, para este punto, para el tercer punto, no son dos coeficientes. ¿De acuerdo? Utilicen 500 a 1000 para el tercer punto. De tal manera que ustedes vean digamos, el efecto del algoritmo LMS. ¿Por qué 500 a 1000? Porque vamos a usar más o menos las mismas condiciones del primer punto. ¿De acuerdo? Que ustedes ya hicieron.
¿Listo? Entonces no se les olvide. Para el tercer punto no son 2, sino 500 ángulos. ¿Ya? Y para este último punto no es seno, sino va a ser coseno. Esos son los únicos dos cambios que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Tienen otras preguntas? ¿No? Bueno, entonces mañana veríamos la parte teoría del filtro de Kalman. El sábado veríamos la implementación práctica. Ya vamos a hacer un ejemplo de cinemática. ¿Listo? Y haríamos el resto de cosas que nos toca hacer, o sea, las presentaciones y mirar qué hizo cada uno durante estas 3 semanas para mirar pues cuál fue el resultado final. ¿Listo? ¿Preguntas? Edgar, en el último PDF que subió, que es especificaciones para presentar el taller, en el punto 5 dice, en la presentación se deben incluir todos los resultados pedidos en el taller, se debe incluir también el audio. En este aspecto, aparte de los audios que usted nos ha dado, ¿tenemos que grabar otro audio con nuestra propia voz o solamente los audios que usted nos ha dado? No. Son los audios de los míos, básicamente. Ya, perfecto. Sí, o sea, trabajen con los datos que yo les di, básicamente. ¿Ya? No tienen que grabar audios, simplemente tienen que quitarle o agregarle el eco al audio, ¿cierto? Grabarlo como lo hicimos ahorita y exportarlo a su presentación, básicamente. ¿Listo? ¿Ya? Edgar, la parte de los audios solo para el ejercicio 2 en teoría, ¿no? Claro, solamente para los que tienen audios. Los otros, por ejemplo, el primero, el tercero y el cuarto, no necesitan reproducir el sonido. Solamente para el segundo. Perfecto, gracias. Creo que no puse a grabar la clase, chicos. Qué pena. Bueno, espero hayan tomado apuntes. Bueno, pero cualquier duda me avisan por interno. ¿De acuerdo? Está bien, Edgar, no hay problema. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana para la penúltima clase para ver filtro Kalman. ¿Usted grabó? Emilio, por favor, pásamela. Pásame la clase. Yo te escribo por interno, ¿listo? Nos vemos, chicos. Hasta mañana, Edgar. Hasta luego, Edgar. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Edgar. Luego, Edgar. Chao, chao. Muchas gracias.